Es lo que sucedió en esta fecha allá por 1980. Las nuevas generaciones se han olvidado, las nuevas generaciones dan como por descontado que tiene que haber democracia y ellos pueden hacer lo que quieran. Pero resulta que no era así, resulta que hasta el 1983 hemos tenido una sucesión de regímenes dictatoriales complejos que han cobrado muchas vidas y han coartado muchas libertades. Qué mejor que hablar con usted, don Manuel, para poder contarle a la gente, recordarle a la gente lo que pasó ese 17 de julio. Sí, muy buenos días. El 17 de julio de 1980 se dio un golpe cruento. Fue organizado por García Meza y casi el conjunto de las Fuerzas Armadas. El 17 de julio se interviene la sede de la Central Obrera Boliviana, que estaba en el Prado, en la Federación de Mineros. Había una reunión del CONADE que ya se había convocado después de la muerte de Luis Espinal, una reunión de emergencia para ver qué se hacía frente a ya información que venía del Beni de que había un levantamiento militar. La sorpresa fue que instalada la reunión entra un grupo. Esos paramilitares toman la Central Obrera Boliviana y golpean y hacen desaparecer a uno de los líderes que en ese momento se proyectaba de manera muy sólida. Estamos hablando de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero a ver, vamos con el relato de don Manuel Morales, que superando estos problemas de conexión va a poder darnos este recuento histórico por un lado y por el otro este pronunciamiento del CONADE. Vuelvo con usted, estábamos en este recuerdo del 17 de julio del 80. Sí, mil disculpas, se cortó. Entonces, un grupo de paramilitares baja de ambulancias, se introducen a la sede de la Central Obrera y directamente llegan con la orden de disparar, sobre todo en contra de la humanidad de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Cuando se dispara la ráfaga, también cae Gualberto Vega, un dirigente minero, y Carlos Flores Bedregal. Eh, Marcelo Quiroga es herido, es llevado a las caballerizas del Estado Mayor, donde es torturado y hasta el día de hoy no se conoce de dónde están sus restos. Entonces fue un golpe que luego se instaló en el alto mando militar del Estado Mayor. Juraron García Meza junto a otros dos militares y fue una tragedia para la vida democrática del país. No había libertades. Luis Arce Gómez era el ministro de gobierno, amenazó a que todos deberíamos caminar con nuestro testamento bajo el brazo, y finalmente se supo que este era un gobierno vinculado a la actividad ilícita del narcotráfico. Posteriormente fueron dos gobiernos militares que le sucedieron, hasta que llegamos con Vildoso a 1982, cuando se entrega, los militares se dan cuenta que no pueden continuar con una dictadura, y entregan el gobierno a Hernán Siles Suazo, y desde 1982 que tenemos democracia en Bolivia. Sin embargo, hay negros nubarrones que todavía sigue habiendo una especie de una amenaza desde el ámbito militar. Ha habido el año 2022 militares infiltrados en organizaciones de la sociedad civil boliviana que posibilitaron el arresto de 3 jóvenes de la Resistencia Juvenil La Paz y de la mayoría de la dirigencia de Adelcoca, que fueron arrestados, pero con la presencia de militares infiltrados, algo absolutamente novedoso, algo absolutamente irregular, y todavía estamos a la espera que las Fuerzas Armadas se pronuncien. Finalmente, el 26 de junio de este año, las tanquetas llegaron a la Plaza Murillo. Si bien hay detenidos, hay dos versiones, una del gobierno que habla de un golpe de Estado fallido y otra versión de la misma ciudadanía que señala que fue una puesta en escena mal llevado adelante para generar una especie de autogolpe. Pero a lo que yo quiero ir, ¿cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en democracia? ¿Cuál es el papel de los militares cuando todavía estamos viviendo estas situaciones
que son absolutamente irregulares. Por eso el CONADE se está pronunciando. Nosotros señalamos que en Bolivia no puede haber dictadura ni de ojotas ni de botas, que el régimen democrático es lo mejor que tenemos, que nadie tiene que aventurarse a levantarse en armas contra la Constitución, que en Bolivia no es posible pensar en una organización armada, llámese Fuerzas Armadas o de otro tipo, que reemplace a la democracia. Es decir, es inconcebible esta situación y por eso el CONADE se pronuncia. A 44 años del golpe de García Mesa hacemos un llamado a defender la democracia porque es lo mejor que tenemos y en democracia podemos resolver los problemas del país. Entendiendo la democracia no solamente como el ejercicio de votar, ¿verdad? Por supuesto, la Constitución Política del Estado del año 2009 nos ha entregado un instrumento maravilloso de democracia, porque en Bolivia se reconoce el derecho al voto, pero se reconoce además la democracia de los cabildos, de las asambleas, de la iniciativa legislativa ciudadana y también se reconoce la democracia de las comunidades, la democracia comunitaria. En consecuencia, para nosotros la democracia es un aspecto íntegro que implica que la ciudadanía pueda salir a hacer cabildos, que nos podamos organizar y expresarnos en asambleas, deliberar, cuestionar, aportar, en fin, expresarnos a partir de los derechos que tenemos, también de las comunidades a ejercer sus derechos a través de sus tradiciones, pero también ir a votar. Y por eso mismo exigimos que se cumpla el acuerdo multipartidario que garantiza elecciones judiciales, garantiza el TREP, garantiza auditoría al padrón, y lo de las elecciones primarias que deberán ser repuestas el año 2030 con un buen reglamento, y consideramos que la democracia tiene ya esta agenda democrática y por supuesto todos los bolivianos deberíamos acogernos a la misma. Le agradezco mucho este tiempo que nos asigna. Ha sido usted muy amable, don Manuel. Un gusto conversar con usted. Sí, muchas gracias y recordar a la población que la democracia no es un tema para llenarse la boca, no es un tema para decir soy demócrata, es toda una agenda, un proyecto de vida que todos los ciudadanos bolivianos debemos asumirlo y enaltecerlo con nuestra práctica. Muchas gracias. Muy amable.